Esta es una de las primeras propiedades periódicas que hemos estado analizando, el radio atómico. Entonces, el radio atómico, como les decía, es el tamaño del átomo, qué tan grande va a ser el átomo, y esto se mide en función de la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón que posee. Entonces, si tengo mayor cantidad de niveles de energía o mayor cantidad de capas, va a ser lógicamente un átomo más grande, por eso que aumenta hacia abajo en la tabla periódica. Y si nos desplazamos hacia la derecha de la tabla periódica, voy a mostrarle aquí el tema este de la tabla periódica para que lo vayamos analizando. Si nos desplazamos hacia la derecha de la tabla periódica, vamos dándonos cuenta que es la misma capa. Por ejemplo, el sodio está en el nivel número 3. Estamos en el mismo nivel y lo que va cambiando es la cantidad de electrones, pero también cambia la cantidad de protones. Y por lo tanto, el núcleo del átomo va a tener más fuerza de atracción, los electrones van a estar más cerca y por lo tanto el átomo se va a achicar. Eso es lo que demuestra aquí este dibujo, ¿cierto? Que tengo una alta carga eléctrica y los electrones entonces van a sentir mayor atracción y por lo tanto el átomo se va a achicar. En esta relación vemos nuevamente la tabla periódica y aquí está el radio. Por ejemplo, el sodio tiene 180 picómetros de diámetro, o sea, de radio, perdón. Magnesio 150, vamos viendo aquí cómo va disminuyendo. Aquí tengo 100 para el azufre, el argón 71, entonces podemos ver que hay una secuencia que me va indicando que el átomo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿ya? Eso era con respecto al tema de un radio atómico que habíamos visto en la clase pasada. Después vimos lo que era el radio iónico, que hace una relación muy similar en cuanto al concepto de lo que es el tamaño, ¿cierto? Que vendría siendo la distancia entre el núcleo y el último electrón. Entonces aquí hablábamos de dos tipos de átomos, los que eran los cationes y los que eran los aniones. Los cationes, como habíamos dicho en la clase pasada, son átomos que están cargados eléctricamente positivos. Quiere decir que han perdido electrones y al perder electrones el átomo se hace más pequeño. Los aniones, por otra parte, son átomos que están cargados negativamente. Eso es porque ganan electrones y obviamente se hace más grande este tamaño. Entonces aquí tenemos que el tamaño del anión es mayor al átomo neutro y el tamaño del catión es menor al tamaño del átomo neutro. También habíamos hablado sobre lo que son los átomos o especies isoelectrónicas, que son diferentes tipos de átomos que tienen la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, en esta actividad que se había hecho, teníamos el potasio positivo, calcio 2 positivo, cloro negativo y azufre negativo. Si vemos los números atómicos de cada uno de ellos, tenemos que el potasio es número 19, el calcio es número 20, el cloro es número 17 y el azufre es número 16. Eso quiere decir que el potasio tiene 19 protones, el calcio 20 protones, el cloro 17 protones y el azufre 16 protones. Pero la cantidad de electrones cambia, ya que tengo carga eléctrica. En el caso del potasio tengo carga positiva, lo que quiere decir que ha perdido un electrón y tengo ahora solamente 18 electrones. El calcio tenía un número 20, tenía 20 electrones y perdimos 2, por lo tanto nos quedó también 18 electrones. El cloro, al contrario, está ganando electrones, tiene 18, y el azufre está ganando también, de 16 más 2 quedan 18. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos átomos? Si analizamos la cantidad de protones y de electrones, nos damos cuenta que el único cambio es la cantidad de protones. Entonces voy a tener átomos que van a tener un núcleo más cargado que otros que van a tener menos carga. Entonces el átomo que tenga una carga superior, que tenga una carga eléctrica más positiva en el núcleo, va a atraer con mayor facilidad los electrones y por lo tanto se va a hacer más pequeño. Ese átomo sería el calcio, que tiene 20 protones y por lo tanto es el más pequeño de todos. Después viene el potasio, que tiene 19 protones, el cloro, que tiene 17, y finalmente el azufre, que tiene 16 protones y por lo tanto va a ser el átomo más grande. De menor a mayor sería esta la secuencia, ¿ya? De calcio hasta el azufre. Ya, eso es lo que habíamos visto la
clase pasada, las relaciones de los tamaños de los átomos. Vamos a ver ahora, chiquillos, el tema de las propiedades con respecto a la energía de estos átomos. Entonces voy a revisar el material, propiedades periódicas, aquí está, y vamos viendo este documento. En este documento vamos a revisar ahora lo que son las propiedades de energía. Número 3, la energía de ionización o potencial de ionización, la electronegatividad y la electroafinidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a partir señalando qué es la energía de activación, o sea, de ionización. La energía de ionización, como lo menciona aquí en el texto, vendría siendo la energía que debo entregarle a un átomo para que el átomo me suelte un electrón. ¿Ya? Yo debo entregarle siempre energía a este átomo. Entonces, como la moneda de cambio para que libere el electrón es la energía. Entonces voy a escribir aquí, acá. Energía de ionización. Energía de ionización, entonces. Va a corresponder a la energía suministrada para quitar, entre comillas, un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. ¿Cómo se puede representar esto? De una manera bien simple. Tengo el átomo neutro, un átomo neutro, le entrego esta energía, energía de ionización, y este átomo neutro ahora se va a transformar en un catión, liberando un electrón. ¿Cuál sería la característica de esto según la tabla periódica? Analizando esta tabla periódica, vamos a ver, aquí está la energía de ionización. Vamos a ver que los elementos, mientras más hacia la derecha estén, es más fácil quitarle electrones, porque recuerden ustedes que los metales tienden siempre a liberar electrones. Entonces los elementos de grupo 1 o de grupo 2 tienen un valor de la energía de ionización bastante bajo, 520, 418, 580 y tantos, 700. En cambio acá hacia la derecha vamos a encontrar energía de ionización muy superiores, como por ejemplo el flúor, 1681, el neón, que vendría siendo el elemento que tiene la mayor energía de ionización, porque recuerden ustedes que los elementos de los no metales no quieren perder electrones, y menos aún los gases nobles, porque tienen su capa completa. Los metales generalmente van a liberar fácilmente el electrón porque al liberarlo completarían su última capa, ¿ya? Entonces, si uno hace una secuencia de cómo vendría siendo la lógica del aumento o disminución de la energía de activación, deberíamos hacer el dibujo de la tabla periódica de la siguiente forma. Hacemos el dibujo de la tabla periódica, ¿cierto? Así. Esa sería la tabla periódica. Y vamos a decir que en primer lugar la energía de ionización es superior a medida que avanzo. Me cuesta más quitar electrones si el átomo está en esta posición. Y también si el átomo está más cerca del, o sea, si el electrón está más cerca del núcleo, también va a costar más. Porque recuerden que mientras más arriba esté el elemento, tiene menor cantidad de niveles y por lo tanto está más cerca del núcleo.
Mientras más cerca, va a costar más quitarle ese electrón al átomo, ¿ya? Entonces, el aumento, la secuencia del aumento de la energía de ionización está en esa lógica, ¿ya? Hacia arriba y hacia la derecha aumenta esta energía de ionización. Bueno, entonces, en forma de resumen, simplemente uno puede decir que es la energía que hay que proporcionar a un átomo neutro para que éste se transforme en un cation, liberando obviamente el electrón que corresponde. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ordenar de menor a mayor los elementos según su energía de ionización. ¿Qué elementos voy a ordenar? Vamos viendo aquí la tabla periódica. Voy a colocar, quiero colocarlo de menor a mayor. Voy a colocar bromo. Voy a colocar germanio. Voy a colocar, ¿cuál otro elemento puedo colocar? Potasio y calcio. Ya, esos elementos voy a colocar en la tabla periódica. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder identificar la ubicación de estos elementos es usar la tabla periódica y ver. Recuerden, bromo, germanio, potasio, calcio. Vamos para acá. Bromo, germanio, potasio y calcio. Están todos en el mismo periodo. Como están todos en el mismo periodo, vamos a ver cómo cambia en función del periodo. Mientras más hacia la izquierda esté, va a ser menor ese valor de la energía de ionización, y mientras más hacia la derecha esté, va a ser mayor. Entonces, volvamos ahora a la tabla periódica. El que está más hacia la izquierda sería el potasio. Entonces vamos ordenando primero que el potasio, este color, el potasio tiene la menor energía de ionización. Después le va a seguir el elemento que está al ladito, que es el calcio. Fíjense aquí cómo cambia la energía de ionización: 418, el calcio 589. Entonces ahora viene el calcio. Ahora debo ubicar el germanio y el bromo. El germanio está antes del bromo, con energía de 762. Coloco aquí entonces germanio. Y finalmente el bromo, que sería el que tiene mayor energía de ionización para estos casos. Que si lo vemos aquí en la tabla periódica, se justifica con un valor de 1139. Entonces, chiquillos, la energía de ionización sería básicamente la energía para arrebatarle un electrón a un átomo de estas características. Eso es con respecto a la energía de ionización. Punto número 3, entonces. Listo. Vamos ahora al punto número 4. La llamada electronegatividad. Como el nombre es demasiado largo, lo coloco simplemente como EN. Electronegatividad. La electronegatividad tiene que ver fundamentalmente, chiquillos, con un enlace. Entonces yo voy a colocar un átomo aquí, voy a poner otro átomo acá y voy a señalar cómo sería un enlace entre estos dos átomos. Se supone que siempre hay una nube de electrones que recubra los átomos. Esta nube electrónica no siempre es del todo simétrica, a veces está más desplazada hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, la electronegatividad tiene que ver con ese desplazamiento de la nube electrónica. Entonces vamos a decir que la electronegatividad es la
tendencia de un átomo para atraer electrones de un enlace. Debe haber un enlace para que yo pueda hablar de electronegatividad. Entonces en este caso tengo dos átomos, un átomo A, un átomo B. En este caso claramente hay un átomo que tiene mayor electronegatividad, que tiende a quedarse con los electrones, que hay una tendencia lógica de esta atracción de los electrones, del grupo de electrones. Entonces aquí teniendo átomo A y átomo B, nos damos cuenta que el átomo o el elemento que está con mayor electronegatividad sería, si le coloco letra, que sería átomo A y átomo B. El que tiene mayor electronegatividad sería el átomo B, porque está tendiendo a quedarse con estos electrones. ¿Cuáles van a ser los átomos o los elementos que van a tener mayor electronegatividad? Volvamos a la tabla periódica y revisémoslo. En la tabla periódica, chiquillos, tenemos aquí este valor de la electronegatividad. Los elementos que estén más hacia la derecha, nuevamente debemos recordar, si estamos a la derecha, quieren tener electrones. Entonces, mientras más a la derecha estén, tienen un valor más grande de la electronegatividad. 3,98 y acá 0,98. ¿No ven? Es grande la diferencia que hay de estos valores de electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor. De todos los elementos de la tabla periódica, el flúor vendría siendo el elemento más electronegativo porque es el elemento que puede formar enlace y que se encuentra más a la derecha. Pregunta: ¿por qué los gases nobles no poseen electronegatividad? Fíjense aquí, el neón y el helio. ¿Por qué no tienen electronegatividad? ¿Por qué no presentan ese valor? Bueno, para contestar esa pregunta, vamos a volver al esquema que les puse. Para que podamos hablar de electronegatividad, debe existir el concepto del enlace químico. Y ustedes saben que los gases nobles no se combinan con nada, no forman enlace. Al no formar enlace, no puede tener una tendencia para quedarse con los electrones del enlace y por lo tanto no podemos hablar del concepto de electronegatividad si no hay un enlace de por medio. Así que la electronegatividad, si quisiera hacer una relación, un dibujo de cómo aumenta, debería hacer nuevamente el esquema de la tabla periódica de la siguiente forma. Voy a colocar aquí el esquema, tabla periódica, para acá, ahí y acá. Pero en este esquema de la tabla periódica yo voy a decir que estos elementos que están aquí no los voy a considerar porque no forman enlace. ¿Cómo aumenta? Aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Voy a poner aquí al lado entonces los gases nobles no tienen valor de electronegatividad. La razón es porque no forman enlaces químicos, ¿ya? Entonces no forman enlace químico y por lo tanto no van a presentar un valor de electronegatividad. Veamos ahora un ejemplo, un ejercicio. Ordenar, ahora voy a colocar de mayor a menor los siguientes elementos
según su electronegatividad. Ya, vamos ordenando elementos. Voy a colocar SN. Voy a poner silicio. Voy a poner carbono. Voy a poner plomo. Y germanio. Esos elementos voy a colocar ahí para hacer el análisis. Estaño, silicio, calcio, plomo y germanio. Primero debemos ubicar dónde se encuentran en la tabla periódica. Tengo estaño, ahí está señalado el estaño. Estaño aquí. Silicio. Silicio, ¿cierto? Silicón. El carbono. Carbono, ahí está. Plomo. Plomo, lead, ¿cierto? Plomo en inglés. Y germanio. Ahí está, germanio. Entonces los elementos que le acabo de mencionar están todos en el mismo grupo. Todos en el mismo grupo. ¿Cómo cambiaba el orden en los grupos? Aumenta, veamos aquí, aumenta hacia arriba. Entonces debo ver ahora cuál de estos elementos es, si estoy ordenándolo de mayor a menor, cuál de estos elementos es el que está más arriba. Volvamos a la tabla periódica. Estamos en el grupo 14 y por lo tanto el elemento que está más arriba es el carbono. ¿Sí? Carbono, y vamos ordenándolo hacia abajo. Como puse casi todos los elementos de la tabla, o sea, de grupo 14 de la tabla periódica, vamos señalándolo. El orden correcto sería: el carbono es el que tiene mayor electronegatividad. Después viene el, fíjense ahí, 2.55. Después viene el silicio. Entonces carbono es mayor que silicio. A su vez, silicio es mayor que el germanio. El germanio a la vez es mayor que el tin. ¿Cuál es el tin? Tin. El estaño, ¿cierto? Y el plomo sería el de menor electronegatividad. Ese sería el orden que debemos señalar entonces para este ejercicio, de mayor a menor. Ya, hemos visto 4 de las propiedades periódicas, nos falta solamente la última, que según la guía, si lo mostramos en la guía, vimos la energía de ionización, la electronegatividad, que tiene que ver con los enlaces químicos, y nos falta ahora la electroafinidad. La electroafinidad, entonces, como lo menciona aquí el texto, es la energía que se libera cuando un átomo neutro en estado gaseoso captura un electrón. Electroafinidad, entonces. Electroafinidad. Esto se simboliza como EA. Y vamos a escribir entonces la definición de la electroafinidad. Vamos a decir que es la energía que se libera cuando un átomo neutro y gaseoso capta un electrón. Tengo entonces el átomo, le doy un electrón, este átomo se transforma en un anión, ¿cierto? Cargado negativo, y libera energía. Recuerden que cuando yo le entregaba energía al átomo,
perdía electrones. Entonces, si yo le quiero dar un electrón, este átomo va a liberar energía. Es el proceso opuesto. Voy a subrayar aquí. Esa es la electroafinidad. Ahora, volviendo al texto. Dice que se define como la energía asociada al proceso de adición de un electrón de un átomo neutro, gaseoso y aislado, para obtener un ion negativo o también llamado anión. Situación que se puede representar como lo acabamos de ver aquí. La afinidad electrónica aumenta hacia la derecha en un periodo, lo que nos indica que los elementos no metálicos tienden a captar electrones con mayor, los no metálicos, ¿cierto?, con mayor facilidad que los metales. Entonces la afinidad electrónica es mayor en los no metales que en los metales. Entonces, volviendo aquí a esto, finalmente puedo hacer el esquema que ya habíamos hecho antes. Este esquema de la tabla periódica. Y nuevamente voy a decir que aumenta hacia arriba y aumenta hacia acá. ¿Ya? Ese sería el aumento. Porque está asociado a energía. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, todos los conceptos de energía están relacionados de la misma forma. Aumentan hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. La energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica aumentan hacia arriba y hacia la derecha, en todos los casos. Ya, esos serían los conceptos de las propiedades periódicas en general, chiquillos.